Uno de los problemas de esta sociedad audiovisual, de esta sociedad de la comunicación, es que los medios han construido una realidad que funciona como la aspirina, que baja la inflamación y la fiebre, y por tanto no nos damos cuenta de que el cuerpo está enfermo. La gente ha metido el látigo que funcionaba en la esclavitud, lo ha metido en sus propias cabezas, de manera que el látigo lo llevamos en nuestras propias mentes. En ese sentido, yo creo que es imposible construir un socialismo que no ponga encima de la mesa una reelaboración del dolor. Hay una ecuación que creo que es una ecuación mágica para la creación de conciencia, que es la que dice doler, saber, querer, poder y hacer. El primer elemento es transformar el dolor en conocimiento. Si no te duele, ¿por qué? Si tú consideras que tu marido te golpee, ¿por qué vas a querer construir la emancipación de la mujer? Si tú consideras que los negros, que los indios son inferiores, ¿por qué vas a reclamar derechos en la sociedad? Si tú consideras que los blancos occidentales tienen verdades superiores a las tuyas, ¿por qué vas a reclamar tu propia identidad? En ese sentido es muy importante que los pueblos puedan elaborar ese dolor para transformarlo en conocimiento, porque cuando ese dolor se convierta en saber, inmediatamente va a venir la voluntad de acabar con ese dolor. Y cuando los pueblos tienen la voluntad de acabar con el dolor, van a buscar el cómo hacerlo. Y va a surgir el momento político. Y cuando los pueblos pueden acabar con el dolor, viene la transformación social. Por eso es imposible que haya una construcción del socialismo del siglo XXI sin una pedagogía que nos permita reaprender el dolor. ¿Cuánta razón tenía hace tantos años Paulo Freire cuando quería construir una pedagogía del oprimido? Walter Benjamin cuando quería cepillar la historia a contrapelo para que saliera de ese pelo escondido de la alfombra todo lo que quedaba escondido, para construir esa historia de los vencidos. ¿Cuánta razón tenía en el siglo XIX Goya cuando en ese famoso cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo pinta en un lado el ejército de Napoleón, el ejército de la Ilustración, moderno, geométrico, bien ordenado, y enfrente pinta ese pueblo fanático, supersticioso, con un Cristo crucificado, pero el farol no le da la luz en el cuadro al siglo de las luces, sino que se lo da a las supuestas sombras. Y ahí Goya nos dice que hay que tomar partido por los que sufren, porque a partir de ahí, de esa pedagogía de los que sufren, es como podemos construir una conciencia que permita a los pueblos salir de ese dolor y convertirlo en dignidad y en un proyecto de vida, bueno, que realmente nos reconcilie con nuestra condición humana. El socialismo del siglo XXI es violentamente pacífico, apuesta por la paz y entrega la responsabilidad de la solución de conflictos a los organismos de unas Naciones Unidas reestructuradas. Pero al tiempo, su condición pacífica debe ser eficaz para salvaguardar su modelo de vida. La experiencia del siglo XX ha demostrado que la fuerza siempre es la última razón del capitalismo en crisis. Frente a esta terrible experiencia, conviene sacar conclusiones. La lucha contra la opresión española en el siglo XIX, contra las invasiones norteamericanas durante el siglo XX, la resistencia al nazismo, la guerra contra el franquismo en España, en definitiva, la contención de la violencia de los poderosos es legítima. Si uno va a Berlín, en la Opernplatz, hay una ventana en el suelo y uno se asoma a esa ventana y ve 4 estanterías vacías. No entiende qué quiere significar ese espacio ahí vacío. Arriba hay una plaquita que dice que ahí es donde en 1933 los nazis inauguraron su régimen de terror quemando libros. Eso lo hicieron en el año 33, pero después, posteriormente, rompieron los escaparates de los judíos, los persiguieron, los golpearon, denigraron el arte moderno, eliminaron a la parte más progresista del movimiento. En 1940 Walter Benjamin dijo: ¿qué le ha pasado a nuestra manera de pensar que no hemos visto que venían los nazis? Yo creo que, como dice Boaventura de Sousa Santos, es legítimo preguntarnos hoy ¿qué pasa con nuestra manera de pensar que no vemos todo lo que hay roto allá afuera? Todas las promesas de la Ilustración han sido incumplidas. En vez de dominar la naturaleza, la hemos vuelto contra nosotros. En vez de construir paz, hemos aumentado el número de guerras y de muertos civiles. En vez de conseguir la igualdad, tenemos la sociedad más desigual de la historia de la humanidad. En vez de conseguir recursos materiales para todos,
hemos conseguido que 300 personas tengan tanta renta como 3.000 millones de seres humanos. Al socialismo del siglo XXI le repugna el uso de la fuerza, aún más que una minoría con acceso a la fuerza robe la felicidad a los demás. La democracia debe defenderse y dejar claro como fórmula preventiva que tiene la posibilidad de defenderse. Nadie puede tener la posibilidad de abusar de los pueblos pacíficos. Las 100 invasiones de Estados Unidos a América Latina durante el siglo XX y finales del XIX creo que han generado un conocimiento que ignorarlo sería suicida. Yo creo que esas imágenes terribles del comienzo de la invasión de Irak, donde Estados Unidos exigió que se desmantelaran las defensas de Bagdad para luego entrar fácil y suavemente, han generado también una enseñanza que ya la sabíamos cuando Estados Unidos utilizó a Pinochet para derrocar a Allende, el 11 de septiembre, que los demócratas llevan en el corazón y que no va a poder ser ocultado por el otro 11 de septiembre, también terrible, pero mucho menos terrible que el 11 de septiembre del 73. Digo entonces que los pueblos tienen que ser pacíficos, pero tienen que dejar claro a cualquier matón, cercano o lejano, que no va a poder fácilmente acabar con los sueños de los pueblos. En ese sentido, yo me considero pacifista, pero al mismo tiempo reclamo desde mi pacifismo mi derecho a mandar señales a los que vayan de gendarmes, me da igual que sean los Estados Unidos con América Latina, Rusia con Chechenia, China con el Tíbet, cualquier potencia con cualquier país pequeño que se arrogue por su superioridad militar, por su capacidad de imponer violencia, se arroga al mismo tiempo el derecho de obligar a unos pueblos a comportarse de una manera diferente a como ellos quieren definirse a sí mismos. En ese sentido, creo que una de las claves del socialismo del siglo XXI es que va a ser pacíficamente armado, pacíficamente violento, pero no porque se alegre del uso de la violencia, y de hecho, cuando haya que usar la violencia, y no quiera yo que llegue el caso, lo lamentaremos profundamente, pero siempre será un mal menor en comparación a una usurpación de una potencia extranjera que también ejerza la violencia y tu respuesta haya sido la impotencia de no haberte podido ni siquiera defender. La globalización neoliberal es una utopía del capitalismo. La gran mentira del capitalismo es decir que todo puede expresarse en forma de mercancías y que el mercado es capaz, autorregulándose, de organizar la sociedad mundial. El capitalismo neoliberal, como cualquier variante del capitalismo, necesita abolir las fronteras, las leyes laborales, la propiedad comunal, cualquier cosa que ponga freno a su deseo de individualizar, de transformar el mundo y de todo lo que habita en meras mercancías que puedan venderse y comprarse en el mercado. Pero la ineficiencia y la desigualdad que construye el mercado autorregulado es proverbial. El resultado son profundas desigualdades. El nuevo orden internacional condena a la miseria a 3/4 partes del planeta.